1. Antecedentes de la salud pública y su relación con otras disciplinas. Asignatura Salud Pública. Docente Alejandro Ariel García Arriaga. Guadalupe Lisbeth de la Cruz Quintana, licenciatura Nutrición Aplicada. En 1841 se instituyó en México el Consejo Superior de la Salubridad, compuesto solo por 6 miembros y perteneciente al ramo de la beneficencia pública. En 1942, la Escuela Nacional de Medicina y el Consejo Superior de Salubridad del Instituto Médico Nacional y el Instituto Geológico. En 1885 se creó un reglamento para la aplicación de la vacuna contra la viruela en los territorios de Baja California, Tepic y el Distrito Federal. En 1905, inauguración del Hospital General, Ciudad de México. En 1906, inicio de la primera campaña contra la sífilis. En 1908, reforma de la Constitución para ampliar la competencia federal y requerir a los poderes de la Unión la salubridad general de la República. En 1910, fundación del Manicomio General La Castañeda, en la Ciudad de México. En 1910, fundación oficial de la Cruz Roja. En 1916 se trasladó el Instituto Bacteriológico Nacional a Jalapa, Veracruz. En 1917, en la Constitución Política de Querétaro, en el artículo 123, se expresan las bases generales de la seguridad social de los trabajadores. En 1920, reinstalación del Instituto Bacteriológico Nacional en el Distrito Federal. En 1921, la creación del Instituto de Higiene sustituyó al Instituto Bacteriológico Nacional. En 1921, la creación de la Comisión Especial para la Campaña contra la Fiebre Amarilla con la colaboración de la Fundación Rockefeller. En 1922, inauguración de la Escuela de Salubridad. Se restaura en 1925. En 1923, primera Convención Sanitaria Nacional. 1923 se registra el último caso de fiebre amarilla. En 1924, inicio de los primeros servicios de especialidades médicas, cardiología, gastroenterología, urología en el Hospital General de México. En 1925, la creación de la Casa de Salud del Periodista en la Ciudad de México. En 1925, México suscribe el Código Sanitario Panamericano. En 1926, implantación del pensamiento fisiológico en la Escuela de Medicina de la Ciudad Nacional Autónoma de México. En 1929, la creación del Servicio de Higiene Infantil, dependencia de la Salubridad Pública. En 1929, el establecimiento de la Asociación Nacional de la Protección a la Infancia. En 1931, expedición de la Ley Federal del Trabajo, rige accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En 1932, celebración de los primeros convenios de coordinación entre servicios sanitarios federales y locales. En 1933, se declara la observancia obligatoria de la aplicación del método profiláctico de CREDE para prevenir conjuntivitis gonococina en los recién nacidos. En 1933, la creación de la Academia Mexicana de Cirugía. En 1934, inicio de la campaña antituberculosa. En 1934, creación del Instituto Politécnico Nacional, base para estructurar la Escuela Superior de Medicina Rural.
En 1934, expedición de un nuevo código sanitario. En 1934, la expedición de la Ley de la Coordinación y Cooperación de Servicios de Salubridad entre el Departamento de Salubridad y Gobiernos de los Estados. En 1936 se declara de interés público la campaña contra el paludismo. En 1936, implantación del servicio médico social para los estudiantes de medicina. En 1936, creación de los servicios médicos ejidales. En 1936, inauguración del Hospital Colonia de los Ferrocarriles Nacionales de México. En 1936, inicio de actividades del Sanatorio para Tuberculosos de Huipulco, Ciudad de México. En 1937, la creación de la Secretaría de Asistencia Pública. En 1939, la inauguración del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, hoy Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia de Epidemiológicos, en la Ciudad de México. En 1942, inicia actividades el Hospital Central Militar, en la Ciudad de México. En 1943, la creación de la Asociación Mexicana de Higiene. Y en 1943, propuesta para crear la Asociación Fronteriza Mexicana Estadounidense de Salud Pública, en reunión de la Oficina Sanitaria Panamericana. En 1943, la constitución de la Secretaría de Salubridad y Asistencia SSA, resultado de la función de la Secretaría de Asistencia Pública y el Departamento de Salubridad. En 1943, creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. En 1943, la inauguración del Hospital Infantil de México. En 1943, se determina que los jefes de servicios coordinados de la salubridad y asistencia en los estados deberán ser médicos sanitarios de carrera o especializados en ciencia sanitaria o medicina social. En 1944, creación del Instituto Nacional de Cardiología. En 1944, creación del Hospital de Enfermedades de la Nutrición. En 1944, inicio del Plan Nacional de Hospitales. En 1946, inauguración del Hospital de Enfermedades de la Nutrición, hoy Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, en la Ciudad de México. 1951, erradicación de la viruela. En 1951, la creación del Instituto Nacional para la Rehabilitación para Ciegos en la Ciudad de México. En 1952, la inauguración del Hospital de la Raza del IMSS. Hoy, junto con otros hospitales, constituye el Centro Médico Nacional La Raza en la Ciudad de México. En 1954, la creación de la Comisión Nacional de Hospitales. En 1954, inició la campaña nacional de erradicación del paludismo. En 1959, la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el INSSSTE. En 1961, la estructuración del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, INPI. 1961, inauguración de los primeros hospitales del Centro Médico Nacional del IMSS, hoy Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS en la Ciudad de México. 1965, la creación del Centro Médico Naval. 1976, creación del Instituto Mexicano por la Infancia y la Familia, IMPIF. En 1977, la creación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, el resultado de la fusión del IMPIF y la IMAN. 1977, inauguración del Instituto Nacional de Perinatología en la Ciudad de México.
En 1977 la inauguración del Hospital del Niño, hoy Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. En 1977 el Hospital de Especialidades Médico-Quirúrgicas del IMSS se integró al Centro Médico del Occidente, también del IMSS, en Guadalajara, Jalisco. En 1978 el acuerdo de la creación del cuadro básico de medicamentos del sector salud. En 1978 la creación de la coordinación del Programa Nacional de Planificación Familiar. En 1978 el Instituto de la Comisión Intersecretarial del Saneamiento Ambiental. En 1978 creación del Gabinete de la Salud. En 1978 la fundación del Instituto Nacional de la Senadut y NCN. 1978 creación del Instituto Mexicano de Psiquiatría. En 1982 la integración del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia al sector salud. En 1982 el Instituto Nacional de Pediatría y el Instituto Nacional de Perinatología dejaron de ser dependencias del DIF. Se constituyeron en órganos públicos descentralizados. Los hospitales del DIF en Sonora y en Guerrero pasaron a depender de los gobiernos en entidades federativas respectivas. En 1982 confirmaron la Comisión Internacional del Cuadro Básico del Sector Salud en el seno del Consejo de Salubridad General. En 1984, conformación de la Secretaría de Salud, sustituyó a la Secretaría de Salubridad y Asistencia. En 1986, la creación del Consejo Nacional contra las Adicciones. En 1991, la inauguración del Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca, Morelos. En 1991, la creación del Programa de Vacunación Universal. En 1991, la fundación del Consejo Nacional de Vacunación. En 1991, último caso de difteria registrado. En 1991, la creación de las Semanas Nacionales de Vacunación. En 1995, establecimiento del Consejo Nacional de la Salud, insistencia de coordinación entre la Secretaría de Salud Federal y los servicios de salud estatales. En 1995 se inicia una nueva desesterilización de los servicios estatales de la salud. En 1995 se instaló el reconocimiento al mérito médico que cada año entrega el presidente de la República a convocatoria del Consejo de Salubridad General el día del médico. En 1996 la creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMEN. Y en el 2003 la creación del Sistema de Protección Social en Salud, cuyo brazo operativo es el Seguro Social.